Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar unos riquísimos pan de pita, así que si les parece comenzamos ahora. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Para hacer estos ricos pancitos vamos a utilizar 250 gramos de harina 3.0, 10 gramos de levadura, 150 centímetros cúbicos de agua tibia, una cucharadita pequeña de azúcar, 3 o 4 cucharadas de aceite y sal. Vamos a comenzar poniendo la harina en un bol. Vamos a hacer con los dedos un huequito al medio. Y en ese huequito vamos a poner la levadura desgranada. Ahora vamos a ponerle un poquito del agua tibia y empezamos a mover la levadura para que se vaya desintegrando. Le agregamos el azúcar, el aceite, ahora le colocamos un poquito de sal todo alrededor y ahora le volcamos el agua restante y vamos trayendo toda la harina de los costados para luego formar el bollo. Como ya limpié la mesada, ahora le voy a espolvorear con un poquito de harina y voy a volcar la masa en la mesada, así la amasamos un poco. La amasamos por unos 5 minutos más o menos hasta que nos quede un bollito liso y lo vamos a dejar descansar hasta que duplique su tamaño. Les quiero comentar que si ven que les falta un poco de harina a la masa, le pueden agregar, igual que si les falta líquido. Bueno, ahora tengo el bollito listo, entonces lo voy a poner en una fuente, lo voy a tapar con un film o un repasador y lo vamos a dejar en el lugar más cálido. Pasó 1 hora y media, ya se leudó un poco la masa. Yo hice un bollo chico para unos 4 panes. Ustedes pueden hacer el doble y van a sacar 8 panes. Ahora lo que vamos a hacer, le estiro para desgasificar. La voy a cortar en 4 la masa y con cada una de estas partes voy a hacer un bollito y lo voy a amasar.
ahora que ya tengo listos los 4 bollitos, los voy a dejar descansar por unos 15 o 20 minutos más. Mientras tanto voy a poner el horno a precalentar a 200 grados. Ya pasaron 15 minutos y se han leudado los pancitos y también ya tengo enharinada la asadera. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplastarlos. Y ahora con el palo de amasar los estiro, tratando de conservar la forma redondita. Los estiro bastante, que queden finitos. Y ahora lo llevo a la asadera. Y así como están, los vamos a llevar al horno por unos 7 minutos, que vamos a ver si ya están listos. No se tienen que dorar mucho, se van a inflar un poquito, pero cuando lo saquemos directamente lo vamos a poner en una bolsita para que conserven la humedad. Bueno, acá tengo uno de los pancitos. Lo voy a abrir con un cuchillo, lo pueden abrir con la mano si ustedes prefieren. Aquí he cortado uno para que vean qué finito que quedó y que por dentro no tiene miga. Y así quedaron terminados nuestros panes árabes o pan de pita. Son especiales para hacer sándwich para aquellos que no les gusta comer con tanta miga. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan y me lo comenten. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.